El euro dólar se encuentra en mínimos de este año 2024. Ya ha pasado una semana desde que Donald Trump fuera elegido como nuevo presidente de la Casa Blanca y el euro dólar no para de caer. Estamos ante un cambio de dirección totalmente consolidado. Simplemente son todavía los efectos de estas elecciones. ¿Hay alguna noticia más de fondo? ¿Qué es lo que dicen los grandes bancos? ¿Qué es lo que dicen las previsiones? ¿Qué es lo que nos encontramos en el calendario económico? Y, por supuesto, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo esto? Pues bien, bienvenidos a este vídeo. Ya sabéis que hoy, como todos los lunes, trataremos el euro dólar y, por supuesto, la mejor operativa esta semana para que podáis ganar dinero haciendo trading de esta divisa. Ya sabéis que, como siempre, me podéis dejar un like, un comentario y, por supuesto, podéis seguirme en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, hablar del panorama fundamental. No puede ser de otra manera que en una semana como esta, una semana donde nos encontramos en el día de hoy tocando mínimos de este año 2024 y no es para menos, fijaros que los mínimos de este año los teníamos en abril, a mitad de abril de este mismo año, en 1,062. Hoy prácticamente hemos rozado esa cifra y pues bueno, hemos tenido un ligero rebote, pero aún así yo creo que es importante destacar el punto en el que nos encontramos. Recordemos que prácticamente nos encontrábamos en máximos históricos hace 2 meses, máximos históricos hablando de este año, por supuesto, en el 1,12 y desde principios del mes de octubre el euro dólar no ha parado de caer, de hecho, hasta situarnos en mínimos de este año. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Muchos podréis achacarlo a la debilidad del euro, mucha gente a una fortaleza inherente del dólar como refugio, reserva, debido, pues por supuesto, al panorama internacional y por supuesto también podemos achacarlo a todo el contexto geopolítico y de las elecciones americanas. Si bien es cierto, todos estos factores tienen que ver y creo que es importante que podamos pues ponerlos todos por separado. Pero claro, ¿qué es lo que dicen los bancos? ¿Qué es lo que nos dicen las principales casas de inversión? Y, por supuesto, ¿qué es lo que nos dicen los analistas? Pues bien, después de una semana como la que tuvimos la semana anterior, pues una persona como yo, pues esperaba, y como es lógico, cualquiera de vosotros esperáis que surjan multitud de informes, multitud de análisis de dónde puede ir el euro dólar una vez ya tenemos un candidato fijo en la Casa Blanca y, por supuesto, del cual ya sabemos cuál es su forma de operar, es decir, que no es un completo desconocido de Donald Trump. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que ocurre es que yéndome a los últimos análisis, a los últimos forecasts, pues sorpresa, sorpresa, los bancos no han cambiado su dirección. Estoy hablando de bancos importantes, JP Morgan, Bank of America, en este caso Deutsche Bank, que es uno de los últimos que he visualizado. Y claro, la mayoría de ellos siguen con la previsión, creo que todavía les faltará por actualizarlo o no, que siguen esperando que este año 2024 acabemos con una previsión entre el 1,10 y el 1,13. Si bien es cierto, eso es muy difícil que ocurra durante los próximos meses. Y yo creo que, bueno, en este caso es posible que veamos una remontada del euro dólar para finalizar el año, pero por supuesto decir que vamos a llegar al 1,10, al 1,11, al 1,12, quizás es pasarse de optimistas. ¿Por qué? Pues bueno, por un simple motivo, una cuestión temporal. El horizonte temporal es que quedan prácticamente un mes y medio, quitamos las vacaciones de Navidad y pues realmente nos queda un mes y una semana para poder seguir haciendo trading antes de que despidamos este año 2024. ¿Y en qué me baso para que podamos tener un rebote? Bien, si bien es cierto, primero recordaros cuáles son los datos macroeconómicos que tenemos encima de la mesa. Tenemos una inflación contenida ligeramente en Europa, tenemos también que el crecimiento del PIB en las principales economías europeas está en términos positivos, si bien es cierto, menos que en Estados Unidos, pero sigue estando en positivo, y por supuesto tenemos un diferencial entre los tipos de interés europeos y los tipos de interés americanos que se ha ido reduciendo mes a mes. De hecho, nos encontramos en el menor diferencial de tipos entre los tipos de Europa y los tipos de Estados Unidos desde que empezó el COVID. Por lo tanto, significa que la rentabilidad tanto de tener dólares como de tener euros es prácticamente la misma. Es cierto que con una diferencia pequeña, de un cuarto de punto, de medio punto, dependiendo de donde miremos la horquilla, pero si os dais cuenta, realmente es nada, es prácticamente nada y mucho menos que lo que teníamos hace unos meses. Por lo tanto, la parte del diferencial de tipos cada vez se va erosionando más y más. Claro,
¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre también es que el dólar se ha venido fortaleciendo, sobre todo como valor refugio después, pues, de este caso de las elecciones americanas, que es lo que acabamos viendo en las últimas 2 semanas, que es donde hemos tenido un movimiento desde prácticamente el 1,10 al 1,064, pero también tenemos que tener en cuenta otra cuestión muy importante, el dato de Alemania. Alemania ya sabéis que es, en este caso, la gran economía europea y que por lo tanto, pues que se encuentra en una situación cercana a la recesión. Hoy estaba viendo un gráfico de cómo se encontraba la cesta de compra de euros y se encontraba en una zona crítica justo antes de recesión, es decir, justo en un momento donde podría explotar, pues me imagino que ahí también hay algo que ver, ¿no? En ese panorama macroeconómico del euro y por lo tanto, pues bueno, en esa debilidad que hemos estado viendo durante los últimos días, pero ni mucho menos justifican una bajada desde el 1,12 al 1,06. Recordaros que el Banco Central Europeo, al igual que la Reserva Federal, tiene suficientes herramientas como para gestionar el euro de una manera eficiente. ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Lo que le interesa a Estados Unidos es tener un dólar barato, un dólar que les permita exportar y, por supuesto, cerrar esa balanza comercial en positivo. ¿Qué es lo que le interesa a Europa? A Europa le interesa independencia energética, pero esa independencia energética, mientras se va consolidando, le interesa tener un euro fuerte, un euro que le permite importar materias primas, materias energéticas, lo más barato posible. Y eso solamente se logra con un euro dólar caro. De hecho, pensad que desde que, en este caso, Europa tuvo que tirar después de la crisis de la guerra de Ucrania, fijaros que no es casualidad todo esto que ha ocurrido, pensad que desde el año 2022 que se inicia la guerra en Ucrania, pensad que todo esto que ocurrió con el euro dólar, que llegó incluso a situarse en 0,95, el euro dólar terminó remontando hasta el 1,12. ¿Por qué todo ese crecimiento? Ese crecimiento es porque a Europa le interesaba tener un euro dólar fuerte. El componente energético en Europa no ha sido más importante nunca en toda su historia, sobre todo después de tener el gas y el mercado ruso completamente cerrado. Por lo tanto, también, ¿quién es el principal proveedor ahora mismo de Europa en materia energética? Estados Unidos. Por lo tanto, hay que hacer la adquisición a través de dólares y la única manera de poder hacer esa adquisición de una manera eficiente es tener un euro caro. Por lo tanto, la situación en Europa, yo entiendo que los bancos no la han cambiado, entiendo que en el largo plazo todo esto acabaremos viendo cómo se vuelve de una manera u otra y además que la propia Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, dato muy importante, la Reserva Federal está cada vez imprimiendo más dinero, mientras que el Banco Central Europeo tiene un balance estabilizado, es decir, no se está imprimiendo billetes, o por lo menos no se están imprimiendo billetes ni de lejos al mismo ritmo que lo hace la Reserva Federal. Por lo tanto, a nivel macro, ya sabéis, una cosa es lo macro, que tardará días, semanas o meses, y en otro lado tenemos la parte micro, la parte del día de hoy, la parte de hacer trading esta semana. Y para hacer trading esta semana, pues nos tenemos que ir al calendario económico. Y en el calendario económico tenemos el IPC de Alemania mañana martes, que, pues fijaros, el IPC del mes de octubre amplía su horquilla en 4 décimas, es decir, que puede haber un repunte muy importante de la inflación en Alemania. Luego el miércoles tenemos el IPC subyacente de Estados Unidos, que está en el 0,3, el IPC mensual el 0,2 y el IPC anual, han corregido la estadística, pero en este caso seguimos por encima del 2%, objetivo que ya ha cumplido el Banco Central Europeo al situarse algunos meses por debajo del 2%, ahora está en el 2%, estaba en el 1,8%, pero vamos, digamos que la inflación en Europa está ya en el punto donde se debería de encontrar. Por lo tanto, Estados Unidos, aunque sea por unas décimas, sigue sin cumplir el objetivo. Por otro lado, tenemos el jueves nuevas peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, 222.000, por debajo de 250.000, así que correcto. Pero viene un dato muy importante del mes de octubre, el cual podría hacer que aumentara el IPC de Estados Unidos y, por lo tanto, cuidado con lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque tenemos el índice de precios del productor, es decir, el índice de precios, en este caso, de la inflación subyacente, por llamarlo de alguna manera, porque al final ya sabéis que se acaba trasladando, si le cuesta al productor más producir, pues lo acaba trasladando a la cadena de suministros y, por lo tanto, pues ese aumento en 2 décimas, cuidado que se puede
completar como un entendimiento de que la inflación puede rebotar, pero eso ya lo veremos probablemente el miércoles, ¿no? Y por otro lado tenemos declaraciones de Powell, ya sabéis, discurso después de todo lo que ha ocurrido, discurso después de la bajada de tipos de interés, la semana pasada no dijo nada, esperemos que esta semana nos venga a decir algo porque, pues como es lógico, como es razonable, creo que tiene que explicar muchas de las cosas que está pasando y sobre todo si los datos de inflación van mal. También por otro lado, un viernes descafeinado, sin noticias, solamente ventas minoristas y entran dentro del rango lógico y razonable. Por lo tanto, si os dais cuenta, un panorama macroeconómico donde el dólar se está fortaleciendo a ritmos agigantados sin un motivo aparente de un porqué. Por otro lado, tenemos un euro que debería de ir rebotando, sobre todo por las necesidades inherentes del Banco Central Europeo y sobre todo porque ya han conseguido su objetivo de estabilidad de política monetaria, aunque si ahora Alemania, ojo, si mañana Alemania sale una inflación del 0,4, incluso puede que el euro se fortalezca aún más simplemente porque puede cancelar totalmente las bajadas de tipos de interés en lo que queda de este año o puede reducirlo a una única bajada. Por lo tanto, si Estados Unidos baja los tipos y Europa no los baja, nos encontraríamos prácticamente en la paridad de tipos de interés. Es decir, el gap que teníamos hace unos meses, a principios de año, habría desaparecido en todo un año. Es decir, que el euro sería igual de interesante que el dólar, cosa que ya os digo yo, ningún analista preveía a principios de este año. En lo micro tenemos una semana que de salir más fuerte la inflación en Estados Unidos y de salir más fuerte la inflación en Europa, puede darse un ciclo, un cambio de vuelta. ¿Por qué? Porque se fortalezca el dólar a la espera de que no se bajen los tipos de interés, cosa que podrá confirmar o desmentir Powell el jueves. Y por otro lado tenemos también que mañana martes se pueda fortalecer el euro. Por lo tanto, yo creo que después de la cabalgada que lleva el dólar en términos positivos, esta semana es una semana donde puede rebotar el euro dólar, no solamente porque hemos llegado a una resistencia importantísima, sino también porque esos datos de inflación pueden asustar súbitamente al Banco Central Europeo. Por lo tanto, desde el punto de vista macro, podemos haber tenido la caída el día de hoy. Yo estoy tranquilo, como os digo, al final hoy no operamos, esto incluso nos genera un mejor punto de compra y ya os digo yo que me diréis, bueno Iván, ¿esto se puede ir a la paridad? Sí, se puede ir a la paridad, pero no tendría por qué. De hecho, os comento y os analizo. Ahora mismo el punto de compra es excelente, estamos en el punto de compra del 1,064 y luego por aquí pues tenemos un perfecto punto de stop loss en el 1,060, es decir, estaríamos comprando 50 pips por encima. ¿Cuánto puede ser el retroceso? El retroceso en el corto medio plazo, incluso la semana que viene, podemos estar hablando de llegar al 1,077, estaríamos hablando de un ratio de 2 y pico a 1, por lo tanto sería algo más que razonable. E insisto, seguiríamos, aún habiendo rebotado a esta zona, seguiríamos en un euro dólar especialmente barato para el ritmo del año que tenemos. Y claro, ¿qué es lo que nos dicen los indicadores? Aún incluso con todo el panorama fundamental que tenemos por detrás, ya sabéis, bandas de Bollinger, RSI estocástico y MAC, pues fijaros lo que tenemos. Tenemos un RSI estocástico que en este caso se encuentra en la mitad de la banda, nos encontramos totalmente fuera, y ahí es otro de los puntos más importantes que os quería destacar, la vela está completamente fuera de Bollinger. Cuando ocurre eso en el euro dólar, el 99% de las veces que yo tengo memoria, por no deciros el 100%, acaba rebotando y por supuesto tenemos un MAC con una estructura bastante errática, puesto que tenemos cambios de dirección demasiado rápidos que no le han permitido consolidar el histograma. Por lo tanto, es susceptible de hacer cualquier cambio rápido y básicamente esa es la información que tenemos. Así que yo en este caso, simplemente aunque sea aplicando Bollinger por sí mismo, es un punto excelente de retroceso y por lo tanto todos los pips que podéis coger esta semana buscando retrocesos serán más que bienvenidos. Creo que es una decisión clara, evidente, ya sabéis de lo que va esto, vender cuando está caro, comprar cuando está barato. Ahora mismo está más barato que nunca en este año 2024. Así que con esto me despido, ya sabéis que podéis dejar un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos.